Bienvenidos a NTD, les saluda Eduardo Zompa y estas son las noticias más importantes de hoy. A pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, los demócratas están más cerca de cambiar la ley del recuento electoral. ¿Qué dicen los republicanos al respecto? Hay un nuevo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el más alto en los últimos 3 meses. Un grupo de monjas católicas nicaragüenses abandonó Nicaragua en medio de la persecución a la Iglesia Católica por parte del régimen sandinista. El presidente brasileño Jair Bolsonaro denunció el avance del comunismo en América Latina en la Asamblea General de la ONU, mientras que otros mandatarios hispanos abogaron por la inclusión de Taiwán. Comenzamos esta noche hablando de Trump. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, demandó al expresidente Trump y a 3 de sus hijos adultos, en medio de una investigación que lleva a cabo desde hace años sobre sus negocios. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, anunció el miércoles que presentó una demanda contra el expresidente Trump, la organización Trump y sus altos ejecutivos. Alegó que son responsables de un fraude financiero de $250 millones. La denuncia demuestra que Donald Trump infló falsamente su patrimonio en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándonos así a todos. Lo hizo con la ayuda de los otros acusados, sus hijos, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump y el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, y el auditor de la organización Trump, Jeffrey McCartney. James afirmó que desde 2011 hasta 2021, Trump y la organización Trump crearon a sabiendas e intencionalmente más de 200 valoraciones falsas y engañosas de activos, y que lo hicieron para obtener una serie de beneficios financieros, como que los bancos le prestaran dinero a la organización Trump en condiciones más favorables. La fiscal general pide al tribunal lo siguiente. Estamos pidiendo a la Corte que, entre otras cosas, prohíba permanentemente al señor Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, de servir como jefe ejecutivo o director en cualquier corporación o entidad similar, registrada o con licencia en Nueva York, para prohibir al señor Trump y a la organización Trump participar en cualquier adquisición de bienes raíces comerciales en el estado de Nueva York o de solicitar préstamos de cualquier institución financiera en Nueva York durante 5 años. Trump reaccionó a la demanda en Truth Social. Este es un fragmento de lo que escribió. Otra caza de brujas de una fiscal general racista. Ella es un fraude que hizo campaña con una plataforma de atrapar a Trump. Durante su campaña para fiscal general en 2018, James dijo, cito, «Nadie está por encima de la ley, incluido este presidente ilegítimo. Espero con ansias todos los días llegar a la oficina de fiscal general para demandarlo». En el Capitolio, los legisladores están un paso más cerca de cambiar las reglas para certificar las elecciones presidenciales. La Cámara de Representantes votó esta tarde y también hay cierto apoyo en el Senado. A continuación, Melina Weiskopf de NTD nos presenta más información. Con una votación de 229 a 203, los legisladores de la Cámara de Representantes en el Capitolio aprobaron la ley de reforma de elecciones presidenciales. Todos los demócratas votaron a favor y 9 republicanos se sumaron. Impediría que los legisladores estatales radicales intenten anular las elecciones. La congresista Liz Cheney escribió el proyecto de ley junto con su colega en el comité selecto del 6 de enero, la congresista demócrata Zoe Lofgren. El objetivo es hacer más difícil que se anule una elección presidencial certificada en el futuro mediante la modificación de la Ley de Recuento Electoral de 1887. Nuestro proyecto de ley reafirma lo que la Constitución y la ley existente dejan claro. El vicepresidente no tiene autoridad ni facultad para rechazar las listas electorales oficiales de los estados. Los líderes republicanos presionaron para que se votara en contra, diciendo que no hace nada para fortalecer la integridad de nuestras elecciones.
Los demócratas se enfocaron en gran medida en cómo este proyecto de ley está destinado a evitar que se repita lo ocurrido el 6 de enero. Lo que el comité selecto ha demostrado es que aquellos que buscaban anular las elecciones estaban explotando las vulnerabilidades de la ley. Los republicanos respondieron que un proyecto de ley de tal importancia no debió precipitarse. No estoy haciendo un llamado para cuestionar si este proyecto de ley es bueno o si es malo. Lo que estoy diciendo es que no hemos estado involucrados en este proceso. Y se nos dice que solo tomemos la palabra de alguien porque se llama a sí mismo un comentarista conservador. La Cámara votó el proyecto de ley de 38 páginas menos de 3 días después de que se publicó el texto final. Las elecciones de mitad de periodo están a pocas semanas. Los demócratas están tratando desesperadamente de hablar de su tema favorito, el expresidente Trump. El Senado tiene su propia versión de un proyecto de ley para hacer cambios a la ley de conteo electoral. Esa versión bipartidista fue escrita por la republicana Susan Collins de Maine y el senador demócrata Joe Manchin. Esos dos senadores acaban de anunciar hoy que tienen 10 republicanos copatrocinadores de esa versión en el Senado, lo que significa que hay suficiente apoyo republicano en el Senado para hacer cambios en la ley de conteo electoral. Ahora, la rapidez con que el Congreso lleve este proyecto de ley a la Cámara depende en gran medida de qué tan rápido la Cámara y el Senado puedan unirse para reconciliar las dos versiones. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Mientras la Casa Blanca se retracta una vez más de las promesas del presidente Biden de defender a Taiwán contra una invasión china, legisladores y activistas advierten sobre la amenaza que representa Beijing para Estados Unidos. Iris Tao de NTD tiene más información sobre un foro celebrado ayer en el Capitolio. Es increíble cuánta financiación estamos dando a un país comunista. El congresista Louis Gohmert pidió la desvinculación de China en un foro celebrado el martes en el Capitolio de Estados Unidos para destacar las amenazas que plantea el Partido Comunista Chino. El problema del comunismo es el ateísmo. El gobierno debe ser el Dios y por eso la gente no es libre de seguir y buscar la verdad. Yo me hago esta pregunta. ¿Somos realmente libres o no? También habló en el foro el jugador libre de la NBA y activista de los derechos humanos, Enes Kanter Freedom, quien compartió sobre la presión que enfrentó en Estados Unidos por hablar en contra de Beijing. Uno de mis compañeros de equipo se me acercó en un vestidor y me dijo, ¿sabes que este es tu último año en la NBA, verdad? Sabes que si hablas del gobierno chino, si denuncias a Nike, si denuncias a algunos de los jugadores que se inclinan ante estas dictaduras, tu carrera terminó. Freedom dijo a NTD que China está debilitando las libertades en Estados Unidos al infiltrarse en Wall Street, la NBA, Hollywood e incluso en las instituciones gubernamentales. Nadie puede invadir Estados Unidos desde fuera, pero están tratando de invadir Estados Unidos desde dentro. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, pidió el lunes una mayor cooperación entre los dos países, diciendo que beneficiará tanto a China como a Estados Unidos. Pero el congresista Gohmert señala sobre China lo siguiente. Este podría ser uno de nuestros mayores aliados en el mundo. Podría ser nuestro mayor aliado, pero nunca mientras el gobierno chino esté al mando. Reportando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. Más adelante le contamos los detalles del último aumento de la Reserva Federal. Entérese después de esta pausa comercial. Ya volvemos. That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a very severe beating, and the video is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations and use of force?
Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me. La Reserva Federal subió hoy las tasas de interés en 0,75 punto porcentual. Esta es la última medida del Banco Central contra la creciente inflación. Este es el aumento más alto de las tasas de interés por parte de la Fed en 3 meses consecutivos. Las tasas de referencia a corto plazo de la Fed se sitúan ahora en un rango de entre el 3 y 3,25%. Es el nivel más alto desde principios de 2008. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que habrá más aumentos en las tasas. Y también el día de hoy, el dólar subió 1,4% a su nivel más alto desde 2002. El salto se produjo después de que Rusia dijera que iba a solicitar 300.000 reservas militares, intensificando la guerra en Ucrania. Cuando hay una tensión política extrema entre países, los inversores tienden a confiar más en el dólar estadounidense. Algunos inmigrantes ilegales demandaron al gobernador DeSantis tras los vuelos a Martha's Vineyard y al mismo tiempo el presidente Biden dice que está trabajando con México para detener el flujo. Aquí tenemos una actualización sobre la inmigración. Algunos inmigrantes ilegales que llegaron en avión a Martha's Vineyard afirman que son víctimas de una estrategia fraudulenta e ilegal y demandaron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, el martes. La demanda dice que los funcionarios de Florida buscaron a los inmigrantes fuera de un refugio en Texas fingiendo ofrecer empleo, vivienda y más. Presuntamente, los funcionarios también dijeron a los inmigrantes que se dirigían a Boston, Massachusetts o Washington, D.C., pero justo antes de aterrizar se les dijo que en realidad iban a Martha's Vineyard. La demanda colectiva alega violaciones de derechos constitucionales y de la ley federal. Buscan una indemnización por daños y perjuicios y una sentencia que prohíba a los funcionarios realizar acciones similares en el futuro. La oficina de DeSantis respondió a la demanda calificándola como un caso de activistas que se aprovechan de los inmigrantes ilegales que no tienen hogar y pasan hambre. El programa de Florida les ofreció comenzar de nuevo en un estado santuario y estos individuos optaron por aprovechar los vuelos fletados a Massachusetts. La oficina de DeSantis dio a conocer este formulario de consentimiento firmado en el que se indica que los firmantes aceptaron ser trasladados a lugares fuera de Texas en estados santuarios. El senador republicano Mitch McConnell dijo el martes que reubicar a los inmigrantes no es ilegal y calificó de absurdas las acusaciones de los demócratas. Eso sería una noticia de última hora porque, de hecho, el gobierno de Biden ha estado volando y trasladando a los inmigrantes ilegales por todo el país de forma habitual. Mientras tanto, el presidente Biden dijo el martes que está trabajando con funcionarios mexicanos para detener la afluencia cuando se le preguntó por qué la inmigración ilegal ha aumentado durante su administración. Sobre la frontera, ¿por qué la frontera está más desbordada bajo su mandato, señor presidente? Porque hay 3 países que nunca tienen. Hay menos inmigrantes que vienen de Centroamérica y de México. Es una circunstancia totalmente diferente. Lo que está ahora bajo mi observación es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la posibilidad de enviarlos de vuelta a esos estados no es racional. Podrían enviarlos de vuelta y hacerlos esperar. Estamos trabajando con México y otros países para ver si podemos detener el flujo. Pero esa es la diferencia. Gracias. La Casa Blanca también dijo que la administración recibió informes de que el mismo avión que transportó a los inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard podría llevar más a Delaware, el estado natal del presidente. Hemos recibido noticias de los vuelos y sí, estamos coordinando estrechamente con los funcionarios del Estado y los proveedores de servicios locales que están preparados para acoger a estas familias de una manera ordenada mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Añadió que la administración no sabe cómo alertaron a la Casa Blanca sobre los vuelos. Algunos legisladores republicanos están trabajando para prohibir las cirugías de transición de género en menores. Ayer se reunieron frente al Capitolio de Estados Unidos para pedir apoyo a un proyecto de ley. Tenemos más detalles. La Ley de Protección de la Inocencia de los Niños convertiría en un delito mayor de clase C el ayudar a un menor a cambiar su sexo biológico.
Esto nunca debería ocurrir en Estados Unidos. De hecho, no debería pasar en ningún lugar del mundo. Pero hay una ideología que está sexualizando a los niños e impulsando esto entre los más inocentes, los más vulnerables y toda nuestra sociedad. Y tiene que acabar. La autora del proyecto de ley, la representante Marjorie Taylor Greene y otros 10 legisladores republicanos piden que se tome acción. Deberíamos tener a 400 congresistas aquí con nosotros hoy para levantarnos y luchar contra la mutilación y el abuso de los niños. ¿Por qué no estarían aquí todos los miembros del Congreso? El proyecto acusaría a quienes practiquen operaciones de cambio de sexo a menores o administren bloqueadores de la pubertad u hormonas de sexo cruzado. El proyecto de ley también prohibiría la financiación federal de los procedimientos, prohibiría a las instituciones dar instrucciones para efectuarlos e impediría que los extranjeros que hayan realizado los procedimientos en menores reciban una visa. Los que ya tienen visa podrían ser deportados. Si participaron en esto, les aconsejo que se preparen para la cárcel porque vamos a aprobar este proyecto de ley el próximo año y tendrá fuerza. No prescribirá. La pena sería de hasta 25 años de prisión o una multa máxima de $250.000. Chloe Cole, de 18 años, una adolescente extransgénero que comenzó su transición a los 12 años y se sometió a una doble mastectomía a los 15, dice que apoya el proyecto de ley. ¿Cómo llegamos al punto en el que casi todas las instituciones pediátricas del país consideran que la mejor práctica es extirpar el tejido mamario sano de las niñas, mientras les administran fármacos que normalmente se utilizan para castrar a los delincuentes sexuales de alto riesgo? Cole dice que a los 16 años se dio cuenta de que había cometido un error. Ahora siente que le robaron la belleza de la maternidad. Ningún niño merece sufrir bajo el bisturí de un cirujano de afirmación de género. Los niños de Estados Unidos, todos los niños merecen algo mejor. Greene afirma que las diversas leyes de varios estados piden una ley federal y confía en que el proyecto se apruebe en el Congreso. La ley cuenta actualmente con 35 patrocinadores en la Cámara, todos republicanos. El presidente Biden y los demócratas están presionando para exigir a los grupos de campaña que revelen los donantes de grandes cantidades de dinero. Dicen que es una manera de exponer el dinero oscuro, mientras que los republicanos dicen que es otro esfuerzo para federalizar las elecciones. Melina Weiskopf de NTD tiene los detalles. Hay demasiado dinero que fluye en la sombra para influir en nuestras elecciones. Se llama dinero oscuro. El ciclo de elecciones intermedias de 2022 ya está aquí, y los demócratas están preocupados por los donantes de las campañas. Ahora mismo, los grupos de defensa pueden publicar anuncios sobre temas que atacan o apoyan a un candidato hasta el día de las elecciones, sin revelar quién paga ese anuncio. Un proyecto de ley denominado Ley de Divulgación exige una mayor transparencia sobre quién está detrás de la publicidad de las campañas. Por ejemplo, super PACs o comités de acción política independientes que podrían recaudar cantidades ilimitadas de dinero de corporaciones, sindicatos e individuos para financiar anuncios. Grupos como estos tendrán que divulgar sus donantes que contribuyan con más de $10.000 durante un ciclo electoral, pero los republicanos dicen que esto va demasiado lejos. Esta ley de divulgación está diseñada para atacar y acosar el discurso que a la izquierda no le gusta. Es evidentemente inconstitucional. Pero el proyecto ha permanecido en el Congreso durante más de una década. La última vez que se presentó en el Senado, hace 10 años, el líder republicano Mitch McConnell lo calificó como un esfuerzo demócrata para elegir quién puede hablar en las elecciones y cuánto puede hablar. Pero el patrocinador del proyecto de ley, el senador Whitehouse, dice que es importante exponer las opiniones de forma pública. ¿Quién quiere remover la toxina del dinero oscuro del sistema político americano? ¿Y quién insiste en protegerlo y defenderlo? Schumer prometió una votación esta semana, pero es poco probable que tenga el apoyo republicano necesario para ser aprobada. Y mientras el Senado está tomando acción sobre este proyecto de ley, la Cámara está tratando de impulsar un proyecto de ley diferente vinculado a las elecciones. Ese es el proyecto de ley de reforma de elecciones presidenciales, el cual está destinado a reformar la ley de recuento electoral de 1887, haciendo más difícil anular los resultados de las elecciones presidenciales. Así que ambas cámaras se centraron en proyectos de ley de reforma electoral muy diferentes, y esto deja claro que el liderazgo demócrata está tratando de enviar un mensaje a los votantes ahora mismo, justo antes de las elecciones de mitad de mandato, de que los demócratas están tratando de hacer algo respecto a una reforma electoral.
especialmente después de que fracasaron en intentar aprobar una legislación de derechos electorales durante todo el año. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Apareció otro denunciante del FBI, afirmando que la oficina exagera la amenaza del extremismo violento doméstico. Esto es según el congresista Jim Jordan, miembro principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. De acuerdo al congresista Jim Jordan, el denunciante dijo que el FBI está manipulando los archivos de los casos para que parezca que Estados Unidos tiene un problema mayor de extremismo violento doméstico de lo que realmente tiene, y que esto está ocurriendo mientras el FBI desvía recursos de las investigaciones de abuso sexual infantil para dar prioridad a los casos del 6 de enero. El denunciante declaró que la categorización de los casos por parte del FBI crea la ilusión de que las amenazas de extremismo violento doméstico están presentes en jurisdicciones de toda la nación, cuando en realidad todas se derivan de la misma investigación relacionada con las acciones en el Capitolio del 6 de enero. Jordan dijo que más de una docena de agentes del FBI se han presentado como denunciantes en los últimos meses. Mark Sherwood, ex miembro del equipo SWAT del Departamento de Policía de Tulsa, dijo a NTD que es esencial que esas personas se presenten si notan una actividad ilegal. Tienen el deber, no la opción, el deber de presentarse, y el pueblo estadounidense se los agradecerá y los llamará héroes porque ya lo son. Sherwood argumenta que con los cambios las agencias pueden recuperar su reputación. También dijo que sabe lo difícil que es para los agentes y oficiales denunciar a sus superiores y a los miembros del equipo porque sus carreras a menudo están en juego. NTD se puso en contacto con el FBI para pedir comentarios al respecto. Un fragmento de lo que dijo la agencia fue: el FBI está encargado de proteger al pueblo estadounidense de una gran variedad de amenazas. Nuestro compromiso con una de ellas no va en detrimento de otra. La amenaza que representan los extremistas violentos domésticos es persistente, evolutiva e mortal. Estamos comprometidos con la defensa de los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y nunca abriremos una investigación basada únicamente en una actividad sobre la primera enmienda. Y en el campo de la salud, 3 hospitales se enfrentan demandas por practicar tratamientos de COVID-19 sin el consentimiento de los pacientes, lo que provocó muertes por negligencia. Entrevistamos a los abogados de los demandantes. En el área de Fresno, en California, 2 abogados anunciaron el 7 de septiembre demandas contra 3 hospitales por supuestas muertes por negligencia relacionadas con tratamientos de COVID-19. Los abogados representan a 14 familias y afirman que los pacientes no fueron informados de los posibles peligros de tomar el medicamento Remdesivir. El Remdesivir es un fármaco que se probó en ensayos sobre el ébola hace algunos años. Durante esas pruebas mató al 53.1% de todas las personas a las que se administró. Se consideró demasiado peligroso para ser utilizado y fue retirado del ensayo del ébola y prohibido. Michael Hamilton, uno de los abogados que demandan a los centros médicos, añadió que la Organización Mundial de la Salud concluyó en un estudio que el Remdesivir no debía administrarse nunca a pacientes con COVID, independientemente de sus síntomas. Pero Hamilton habló del protocolo Remdesivir en Estados Unidos, afirma que en todo el país se utilizó de forma similar. Los hospitales dicen a los pacientes que tienen neumonía por COVID, se les administra Remdesivir, luego se les aísla de su familia, se les ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se les intuba y si se resisten, se les ata y seda. El tiempo promedio hasta la muerte de alguien en esta situación es de 9 días. Hamilton dijo que los hospitales cobran alrededor de $3,200 por el servicio normal de COVID para pacientes ambulatorios, pero para los casos de hospitalización, que los hospitales llaman casos no complejos, se cobra alrededor de $111,000 y los casos complejos de hospitalización en los que se incluye el protocolo Remdesivir rondan los $450,000. Además de eso, el gobierno incentivó el uso de Remdesivir ofreciendo una bonificación del 20% si un hospital utiliza como solución exclusiva, que sobre un costo de $450,000 equivale aproximadamente a $90,000 más. La demanda sostiene textualmente que Remdesivir recibió la autorización de uso de emergencia en o cerca de mayo de 2020, después que fue recomendado por un panel de los Institutos Nacionales de Salud, conformado por 9 individuos con vínculos financieros con su creador Gilead Sciences.
Daniel Watkins, otro abogado demandante, alega que los hospitales violaron los procedimientos de consentimiento informado en estos casos. Las demandas se basan, de hecho, en dos conceptos. Uno es el engaño médico y dos, el consentimiento a la atención médica. Estos centros ocultan intencionadamente información fundamental para el proceso de toma de decisiones de los pacientes. Además, tenemos a varios de nuestros clientes que, a pesar de oponerse al uso del Remdesivir, se les administró el fármaco como parte del protocolo. Los hospitales implicados son el Centro Médico Santa Inés, el Centro Médico Regional Comunitario y el Centro Médico Comunitario de Clovis. Los tres centros médicos dijeron que no podían hacer comentarios sobre litigios en curso. Más adelante le contamos lo que ocurrió con una congregación de monjas nicaragüenses que abandonaron el país centroamericano, y hay más noticias en nuestra sección de Latinoamérica. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Un grupo de monjas nicaragüenses que fueron presuntamente expulsadas del país por la dictadura de Daniel Ortega ya están en suelo mexicano. Esto mientras el régimen sandinista continúa su persecución contra la Iglesia Católica. Veamos. Las monjas religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Matagalpa fueron recibidas este martes por sus homólogas en México tras abandonar territorio nicaragüense. Al parecer, las religiosas fueron expulsadas por la dictadura de Daniel Ortega, según declaraciones del sacerdote nicaragüense en el exilio, Rafael Bermúdez, al medio nicaragüense Artículo 66. Bermúdez dijo que el régimen las expulsó por no cumplir con sus exigencias. Le estaban pidiendo listas e información de los laicos que estaban llegando a donde ellas, fuera, digamos, de toda la presión que le estaban haciendo. Ellos están buscando por todos los medios, como dicen, desintegrar un cuerpo. El sacerdote exiliado también señaló que recientemente el régimen citó a otro grupo de monjas para que rindan cuentas ante el Ministerio de Gobernación. Bermúdez agregó que aunque Ortega prohíba las reuniones religiosas, no va a poder destruir la fe de los fieles católicos que se aferran a la oración ante la persecución. Esta es la segunda congregación religiosa que la dictadura de Daniel Ortega ha expulsado del país luego de que en julio pasado desterró a las misioneras de la caridad. Y, según Bermúdez, hay más religiosos que continúan saliendo en días recientes del país por las presiones de la dictadura. Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro habló sobre el avance del comunismo en América Latina, mientras que dos líderes latinoamericanos expresaron su apoyo a la inclusión de Taiwán en el organismo. Veamos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció el martes la crisis humanitaria provocada por los regímenes totalitarios en América Latina durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de este año. En el caso de Venezuela, Bolsonaro señaló que hasta ahora más de 6 millones de venezolanos han huido de la dictadura socialista, de los cuales más de 350.000 se han refugiado en territorio brasileño. En los últimos meses, en torno a 600 venezolanos han llegado a Brasil cada día a pie. La mayoría de estos son mujeres y niños que pesan, en promedio, 15 kilos menos que antes. Están huyendo de la violencia y del hambre. Respecto a la situación de Nicaragua, Bolsonaro anunció: Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas católicos que han sufrido persecución por el régimen dictatorial en Nicaragua.
Las declaraciones del mandatario ocurren mientras el régimen de Daniel Ortega mantiene una persecución contra líderes católicos a quienes ha llamado los diablos con sotana por criticarlo tras la represión de las protestas en 2018. Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, hizo un llamado a la ONU para llevar a cabo una serie de reformas que incluyan el derecho de Taiwán de pertenecer a esta organización y ser reconocida como nación porque se le ha negado por uno de los países permanentes en el Consejo de Seguridad. Mientras que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también aprovechó para expresar su solidaridad con la isla. Mi país reitera enfáticamente el apoyo a la solicitud de la República de China-Taiwán para ser parte integral del sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, Taiwán no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas debido a la presión que China ejerce en el organismo, ya que considera a la isla autónoma como parte de su territorio. Hasta ahora, solo hay 13 países en el mundo que reconocen la autonomía de la nación insular, la mayoría de ellos en América Latina. El Tribunal Supremo Español dictaminó este miércoles de manera firme una condena en contra de una asociación de clínicas abortistas que utilizaba publicidad engañosa. El Tribunal Supremo de España ratificó hoy la condena a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI. La condena confirmada revoca un fallo anterior de un juzgado de Gijón que había desestimado la demanda en enero de 2019. Las demandas en contra de la asociación fueron interpuestas por la Fundación Española de Abogados Cristianos y por una mujer que había abortado y que sufría secuelas del procedimiento. Desde Abogados Cristianos hemos conseguido que el Tribunal Supremo condene a ACAI, la patronal del aborto que engloba 32 abortorios, confirmando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que declaraba que estos abortorios son capaces de todo, utilizando a las mujeres, recurriendo al engaño, incluso poniendo en riesgo la salud de las mujeres con el único objetivo de ganar más dinero. Los demandantes acusan a la asociación por publicidad engañosa en su sección de preguntas frecuentes, por ejemplo, que el aborto era la intervención quirúrgica más frecuente en España, que no dejaba secuelas, que tenía una incidencia de complicaciones bajísima y que no había ningún riesgo de esterilidad por someterse a uno o más abortos. En la sentencia, la audiencia subrayaba que ACAI debería haber incluido los posibles riesgos, tanto físicos como secuelas psíquicas, y que a juicio de un consumidor medio, podría inducir a tomar una decisión que de otro modo no hubiera tomado. China se está abriendo, pero solo poco. Beijing está flexibilizando las normas fronterizas para los turistas. Le contamos más al regresar, ya volvemos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. China por fin muestra signos de flexibilización en sus normas de entrada al país desde que estalló la pandemia. Julián Bertone amplía la información. Una oficina de policía de China creó docenas de estaciones de asistencia no oficiales en el extranjero, incluso en el Reino Unido. Expertos afirman que el Partido Comunista Chino busca ampliar su influencia a nivel internacional. Miremos lo que está ocurriendo. Una investigación realizada por la organización sin ánimo de lucro Safeguard Defenders afirma que las estaciones forman parte de un programa piloto de la Oficina de Seguridad Pública de Fuzhou. Bautizadas como Estaciones de Asistencia en el Extranjero 110, en referencia a la versión china 999, se identificaron más de 50 estaciones en el extranjero.
Parecen tratarse de números de teléfono locales a los que los chinos de ultramar pueden llamar para denunciar casos de fraude o renovación de documentos. Pero algunas de las estaciones de asistencia fueron acusadas de chantajear a ciudadanos chinos para que regresen a China continental. En Londres hay 2 de estas estaciones, y la dirección de una de ellas parece pertenecer a una agencia inmobiliaria, pero no está claro qué hay en la otra. El informe de Safeguard Defenders dice: aunque no es el objeto de esta investigación, a primera vista al menos algunas de las estaciones en el extranjero están vinculadas al sistema del Frente Unido. Se llama Frente Unido a la organización china que realiza operaciones de influencia del Partido Comunista Chino en el extranjero. Según la prensa china, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Fuzhou ya recibió llamadas de chinos residentes en Estados Unidos, Canadá y Australia. El marxismo y el fascismo son temas cada vez más discutidos en los diálogos políticos, pero algunos expertos dicen que las 2 ideologías son en gran medida una misma cosa, caminos que en última instancia conducen al comunismo. Veamos una entrevista a Trevor Loudon para saber más sobre el tema. ¿En dónde se encuentra el movimiento marxista en términos de influencia? ¿En qué áreas está teniendo más influencia? Creo que hay una amplia infiltración en la política dominante. El ejército, el sistema judicial, la burocracia. Está en la mayoría de las cosas, incluso en las iglesias. El llamado movimiento LGTBQ es un movimiento marxista. Está en todo. Está en Hollywood, en la televisión. Pero no es realmente preocupante ahora. Es la profunda infiltración en el gobierno, los órganos del Estado, la CIA, el FBI, los militares, el Departamento de Justicia. Recientemente escuchamos que la administración Biden se refirió a los partidarios de Trump como semifascistas. ¿Qué piensa usted de esa comparación? Bueno, él llama fascistas a los conservadores. Hay algo de Stalin en eso. Es una aproximación comunista. Si alguien llama fascista a un conservador normal o a un patriota estadounidense, puedes ponerle una etiqueta. Es un comunista. Eso es lo que están haciendo. Es su estándar, su modo de operar. Así es el diálogo marxista. La charla revolucionaria. Fabrican un enemigo, lo demonizan y luego toman medidas contra ese enemigo, porque ese enemigo es todo lo que se interpone entre ellos y el completo monopolio del poder. Cuando digo ellos, me refiero a las fuerzas que están detrás de esto. En esencia, ¿cómo se vincula el fascismo con el comunismo o viceversa? Bien, en los años 30 no había mucha diferencia. En ambos sistemas colectivos el Estado lo era todo. La pequeña diferencia estaba en que los fascistas eran más nacionalsocialistas y algunos de ellos tenían una inclinación antisemita. En aquellos días no había mucha distinción entre el fascismo y el comunismo. Eran hermanos, pero se abrió una grieta seria cuando Hitler traicionó a Stalin e invadió la Unión Soviética. Entonces todo se puso en marcha. Hasta ese momento los comunistas estadounidenses apoyaban a los nazis, los comunistas americanos y los comunistas británicos apoyaban a los nazis. Los comunistas franceses ayudaron a sabotear el ejército francés para que los nazis pudieran invadir Francia. Estaban todos juntos. Solo cuando tuvieron un desencuentro apareció esta diferencia entre comunismo y fascismo, que es una separación muy superficial en el mejor de los casos. Gracias, Julián. Hasta aquí las noticias de hoy. Una vez más le agradecemos por su confianza a este equipo de noticias. También los invitamos a apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Muy buenas noches y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.